Muchos de ustedes me han preguntado, Miguel, ¿cómo haces para que se escuchen tan bien tus tutoriales? Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden llevar a un nuevo nivel el sonido para sus tutoriales en YouTube. Y vamos a hacer pruebas grabando con un celular, con este micrófono de solapa, con este micrófono profesional e incluso usando el micrófono incorporado de la cámara. Si quieres ver cómo funciona esto, cuáles son las técnicas y todos los trucos para sacarle el jugo al sonido en tus videos, quédate hasta el final del video que te tengo una sorpresa. Pues antes que nada les tengo muy buenas noticias. Resulta que estamos cambiando toda la plataforma de contenidos en Cine Recursivo. En este momento hemos creado una sección de temas en las cuales vamos a publicar estos contenidos y más. Entonces, atentos porque esto lo van a encontrar en este playlist aquí y en los temas dentro de nuestra comunidad de Cine Recursivo. Pero vamos a la pepa. No sé si lo sepas, pero más del 50% de las deserciones en los videos de YouTube se da por el audio. Quiere decir que si no le estás poniendo cuidado a esto, estás perdiendo el 50% de tu audiencia. Es fundamental que tengas buenos medios para registrar, que tengas cuidado en qué lugar estás trabajando, y si te das cuenta, muchas veces los youtubers están sacrificando escenografía y producción precisamente para tener un buen sonido. Es la razón por la cual los youtubers estamos prácticamente sentados enfrente del computador de edición, enfrente de un micrófono como este y con la cámara completamente quieta. Porque esto es fundamental para mejorar la retención de tu audiencia dentro de un video. Pero no solamente es fundamental el micrófono, hay cosas que son muy importantes. Y para esto vamos a ver los conceptos básicos. Lo primero, el punto de partida, es que tienes que aprender a manejar el Premiere. Bueno, usualmente cuando estamos editando nos encontramos en una configuración parecida a esta, pero por ejemplo cuando estamos aquí en efectos nos da un mezclador de audio por defecto que es este. Esta es la parte más importante. Resulta que aquí, en este lugar, no están las opciones que necesitas para poder trabajar profesionalmente. Vamos para allá. Tendríamos que venir acá, a la pestaña de audio. Miren, esta pestaña de mezclador de clip nos muestra el fader con todas las opciones y todo lo demás. Sin embargo, la que necesitamos es esta opción. El mezclador de pista tiene este chulito de acá. Usualmente cuando lo abrimos se encuentra así por defecto. En este chulito de aquí nosotros tenemos las opciones para aplicar los efectos. Este es el lugar en donde ocurre la magia, donde nos va a permitir ser mucho más eficientes, más poderosos y dar los resultados finales a los que tenemos que llegar para hacer un video profesional. De hecho, yo regularmente desarrollo mi proyecto, lo tengo por aparte con todo mi setup, lo que yo utilizo regularmente de acuerdo a mi configuración de equipos, y ahorita vamos a hablar de eso, y lo guardo como un proyecto matriz en el cual después simplemente arrastro los clips, los pongo en los canales que son, y ahí en ese momento ya puedo empezar a trabajar libremente. Lo primero y lo más importante, hay que aprender cómo funciona esta consola. Veamos, los canales que están parados representan los tracks que están horizontales dentro de la línea de tiempo. Este A1 acá es este mismo A1 que estamos viendo en este lugar aquí. Esta área, que es el área de efectos. Estos efectos son los mismos efectos que encontraríamos yéndonos al listado de efectos y arrastrándolos al clip. Aquí se ponen de una forma diferente. Acá y selecciono el efecto según este listado de efectos. Voy a explicar otro principio que es fundamental, la masterización final. Resulta que existe un canal que es el canal master. Es un canal que afecta a todos los canales que están por debajo de él. Un ejemplo concreto, si yo tengo el canal 1 más el canal 2 más el canal 3, todos estos van a un máster, y ese máster es el que a mí me permite subir o bajar el sonido del máster, pero también me permite incluir efectos que son fundamentales. En este caso, por ejemplo, yo he determinado el efecto que es probablemente el santo grial para el buen sonido en cualquier tipo de medio, un compresor. Perdón, clic derecho, edición, y vemos el panel de edición. Los compresores cumplen una función muy importante. El compresor lo que hace es tomar toda la señal y comprimirla de tal forma que los sonidos que están
muy bajito, de muy poco volumen, los suben, les da ganancia, pero los sonidos que se suben del pico, esos sonidos que se salen del pico, los aplana. Quiere decir que compacta todo el volumen y lo deja en los rangos óptimos. El truco de incluirle un compresor de banda al máster final, lo que me va a permitir a mí es comprimir la señal. Veamos cómo funciona. Y vamos a hacer pruebas grabando con un celular, con este micrófono de solapa, con este micrófono. Estos punticos rojos que estamos viendo aquí en este lugar, esos punticos rojos es el nivel de reducción de ruido que está clipeando de la parte que se estaría saliendo del sonido normal. O sea, lo que estaría saturando o distorsionando la mezcla final si no le tuviésemos cuidado. Aquí en este caso la compresión nos está permitiendo de una forma muy concreta comprimiendo la señal de acuerdo a 3 niveles que son completamente diferentes. Tú vienes acá, buscas el compresor dentro del área de amplitud y compresión, pones el compresor multibanda, luego le dices difusión si va para internet o eliges alguna de las opciones que están dentro de los presets. Este es el truco más importante, la madre de todos los trucos. Solamente poner compresor multibanda en el máster de la consola y buscar el preset de difusión. Con eso vas a multiplicar por 10 la calidad de tus videos. Es más, si te cambia la vida, regresa acá, suscríbete al canal, dale like y sobre todo, compártele este tutorial a otras personas que veas que tienen problema con esto. Voy a ser muy honesto. En el momento que yo descubrí que le podía colocar un compresor y mejorar la mezcla final de mi producto, fue el momento en que fui capaz de ser competitivo comercialmente en el sector comercial para televisión. El compresor es una herramienta básica, es una herramienta fundamental, pero no lo es todo. Vamos a ver cuáles son los trucos para poderle sacar todo el jugo posible y mejorar la calidad de nuestros audios. Vamos a ello. Cada uno de estos canales tiene una configuración de efectos, pero lo más importante, y aquí sí quiero hacer énfasis en algo que es fundamental para que puedas hacer una mezcla de sonido aceptable en tu corto, es que pongas cada material en su propio carril. O sea, tienes que determinar un track para cada fuente de material. Un ejemplo concreto, si estás utilizando en tu edición un sonido grabado por aparte, además de materiales de referencia, no los debes mezclar. Regularmente cuando yo trabajo con un micrófono de condensador como este, el resultado final del micrófono no es muy bueno porque como toma todo el rango, entonces digamos que me va a generar algunos problemas de ecualización cuando estoy proyectando, por ejemplo, en un televisor. Quiere decir que el sonido de un micrófono de condensador difícilmente lo puedes utilizar pelado, siempre te toca meterle trabajo. Un micrófono de solapa no, usualmente tiene unos rangos muy decentes que te permite trabajar prácticamente esa fuente en cualquier lugar. Pero temas como por ejemplo el sonido de un celular hay que meterle mucho trabajo. Cada canal representa una fuente. Por ejemplo, en este caso, el canal A1 lo grabé directamente en la cámara. Ahorita les voy a explicar un poco de eso, que tiene problemas técnicos y cómo se solucionan esos problemas técnicos. El segundo canal es el que tiene que ver con el micrófono de solapa. El tercer canal es el que tiene que ver con el micrófono de condensador, con este micrófono. Y la otra, esta fila es la fila que grabé desde el celular. Este es el momento en que les recomiendo que busquen unos audífonos, porque si lo están viendo desde un celular muy seguramente no van a sentir la diferencia. Pónganse en audífonos y vamos a trabajar con esto. En el canal 1, que en este momento está en solo, es en el que tengo aplicados los 2 efectos. Les voy a mostrar primero cómo suena el material sin ningún tipo de edición de sonido. Muchos de ustedes me han preguntado: Miguel, ¿cómo haces para que se escuchen tan bien tus tutoriales? Hay un sonido de base, un hiss de base demasiado fuerte, suena constante durante todo el video. Aquí hay un punto importantísimo. Usualmente cuando nosotros grabamos en campo no trabajamos con el sonido óptimo. ¿Por qué? Usualmente el rango que tenemos es bajo. Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es darle ganancia a la pista de sonido que estamos incluyendo dentro de la pista. Lo ideal, que es el método que yo utilizo, es irse al clip específicamente con clic derecho y darle ganancia de audio. Aquí en este caso ustedes se dan cuenta que le he dado 12 dB. 12 dB es un jurgo. Algunos puntos me van a clipear en rojo.
Ese cuadrito es la muerte. Quiere decir que en el momento que tú estás editando y ves ese clip rojo, el audio te queda mal. Hay muchas posibilidades de tener fallas de fondo. Por ejemplo, tú puedes tener viento, puede haberte pegado viento en el sonido. Es posible que estabas grabando con un micrófono y que te queda una entrada de tierra. Eso se llama un hum. Se le puede aplicar un efecto llamado de Hummer que le quita ese sonido. Todos esos trucos son como para un tutorial un poco más avanzado. Me voy a ir específicamente a lo básico. ¿Qué tienes que hacer aquí en este punto? Bueno, buscas dentro del listado de efectos reducción de ruido, uno que se llama eliminar ruido. Solamente con aplicar este efecto, que está desde las últimas versiones de Premiere, que lo han mejorado muchísimo y que funciona con algoritmos de inteligencia artificial, ya el sonido se le quita casi el 50% del hiss. Sonido de sus videos para YouTube. ¿Lo pueden? ¿Sí pueden escuchar? Hoy les voy a... Todavía queda un poquitico de hiss. La técnica fácil para hacer esto es venirse aquí al lado derecho y decirle reducción fuerte, pero veamos cómo funciona esto en detalle. A ver, esta barrita es el nivel de reducción. A ver, por ejemplo, que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar muy limpio. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Muy limpio, pero vuelve un poco robótica la voz. Cuando el nivel de ruido es mucho más amplio, obviamente lo quita, pero también le quita artefactos a la voz que le dan naturalidad y eso no es bueno. Los micrófonos de solapa regularmente son opacos y además cuando le metemos reductor de ruido siempre termina llevándose parte del brillo natural del micrófono. De hecho, la calidad de un micrófono no se mide por la cantidad de sonidos que da, sino por la definición de los tonos brillantes que esté dando, y este es un truco fundamental. Obviamente yo tengo un micrófono de solapa no muy bueno, un micrófono intermedio. Además de eso, que lo estoy metiendo directamente a la cámara sin ningún tipo de alimentación y eso está metiendo un ruido de fondo. Entonces obviamente esta reducción de ruido va a ser nociva para este efecto. Veamos cuál sería el otro camino para haber arreglado este sonido. Voy a venir aquí, lo voy a apagar acá y voy a poner un ecualizador. Yo utilizo el ecualizador paramétrico y ustedes lo van a ver como una vaina un poco compleja. Para que ustedes puedan entender esto, les voy a explicar cómo funciona la onda de sonido para que tengamos parámetros fundamentales para podernos mover. A ver, esto que estamos viendo acá es una onda. La parte de arriba es el waveform, lo que nosotros vemos en la línea de tiempo, es normalito y lo entendemos claramente. Quiere decir que las partes delgaditas son partes que no tienen ruido, las partes gruesas son partes que tienen más ruido. Pero esto que estamos viendo aquí es el espectro completo de la onda. Veamos cómo funciona esto. El acorde que vemos acá discretamente como una parte gruesa es en realidad esta sumatoria de diferentes notas pequeñas. Y esa parte es muy importante que la tengamos presente, porque hay diferentes magnitudes. Aquí en este caso esta magnitud que tenemos es el tono. Las notas que están más hacia la parte alta, estas notas son las partes más agudas, en hercios más altos. Las partes más bajas en este espectrograma son los hercios bajos, o sea, las notas más bajas. Si ven, ahí va subiendo. Y aquí en esta parte, el acorde completo muestra todas las ondas distribuidas con su volumen y su peso. Otra cosa que es muy importante acá es que estamos viendo estas áreas que no tienen información. Eso que estamos viendo ahí es el ruido de fondo. Toda toma grabada tiene ruido de fondo y ese ruido de fondo es lo que estamos tratando de suprimir en este proceso, en este momento. Tonos bajos en este lugar, tonos altos en este lugar. Aquí vemos los hercios en la parte de abajo y veamos cómo se ve la onda en el momento en que nosotros reproducimos el audio. Bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar. Este micrófono está captando mucha información acá en los bajos y hay mucha información en este lado que son las zonas más altas. Hay un truco que se utiliza muchísimo cuando queremos detectar cuál es el problema de sonido que tiene nuestra toma. Por ejemplo, nosotros estamos escuchando un ese tiene una frecuencia y si nosotros somos capaces de eliminar esa frecuencia podríamos eliminar el sonido. Hagamos el ejercicio, que esto es muy interesante. Entonces, el truco para hacerlo es, voy a tomar una línea de estas, por ejemplo, acá el 4. Aquí al 4 le voy a bajar este numerito, que es la anchura o lo que llaman el Q. El Q lo voy a bajar para tomar solamente una frecuencia. Si ven, lo acabo de volver mucho más delgado. Ahora
Vamos a escuchar qué pasa cuando lo muevo. También tus tutoriales. Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes para llevar... Fíjense en que aquí existen dos ruidos de fondo que son molestos. El primero es un sonido grueso que es como una tierra. Y el segundo es un shish que es alto. Vamos a detectar el segundo. Bien tus tutoriales. Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar... ¿Lo sienten ahí? ¿Cómo pueden hacer ustedes? Ahí está, ¿sí lo sintieron? Lo que estoy haciendo al subir el pico acá, en este lugar, es detectando en qué frecuencia se encuentra el sonido. ¿Para qué? Para eliminarlo. Miren lo que pasa cuando lo elimino. Unos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes... Acabo de desaparecer manualmente esa frecuencia y eso es algo no solamente válido, sino útil y muy necesario en el momento que estamos mezclando y encontrando los problemas de sonido. Pero bueno, aquí estoy echando mucha carreta. Ese truco es importantísimo para restaurar algún problema de sonido que tenga, por ejemplo, una toma vieja de VHS o algo por el estilo. Ya vimos que el eliminador suprime completamente esos problemas que estábamos tratando de corregir manualmente, entonces es mejor hacerlo con el efecto que le corresponde. Al ecualizador le voy a aplicar primero una opción que es amplificador vocal, que sería este. Obviamente esto está diseñado específicamente para este tipo de soluciones. Cuando grabo con un micrófono solapa o con un micrófono de estudio y quiero resaltar la voz enfrente del resto de sonido de fondo. Oigamos cómo suena. Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. Está bien, ¿no? El día de hoy les voy a enseñar el truco para que nosotros mejoremos y llevemos a otro nivel el sonido de nuestra voz es tratar de encontrar cuál es la frecuencia ideal que vamos a destacar frente al resto de espectros de sonido y lo voy a explicar un poco más claramente. Cuando nosotros tenemos sonido ambiente, música con sonidos bajos y otras personas hablando, hay que destacar nuestra voz dentro del resto y la mejor forma es detectar cuál es el tono medio, el punto medio de la voz que es el que finalmente escuchamos. En lenguas, por ejemplo, como en el inglés, se utiliza mucho filtrar ese sonido del medio y dejar solamente el medio. Incluso si nosotros escuchamos las locuciones en documentales y en televisión americana, la locución suena casi como si estuviéramos saliendo por un radio, mientras que en el español nosotros sí utilizamos un rango mucho más grueso, mucho más amplio, porque tenemos vocales y sonidos muy profundos que no están en el inglés. Veamos cómo podríamos mejorar ese preset de amplificador vocal con este micrófono específicamente y luego vamos a comparar cómo se haría ese mismo proceso pero con otros sonidos, con otros micrófonos y con otros procesos diferentes. Entonces veamos qué deberíamos hacer con el solapa. El solapa tiene un problema y es que al aplicarle el reductor de ruido nos hemos llevado parte de los sonidos brillantes. Esta parte de los brillos está caída y esta parte de los bajos está demasiado alta. A rompe, entenderíamos que lo que tenemos que hacer es bajarle la potencia a la parte baja y subir la incidencia de la parte media. Muchos de ustedes me han preguntado, Miguel, ¿cómo haces para que se escuchen tan bien tus tutoriales? Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. Si se dan cuenta cómo mejora dándole ese punto de incidencia en este lugar. Ahora veamos qué otra cosa se podría hacer. Supongamos que el reductor de ruido aquí en este punto no esté tan alto. Vamos a bajarle la incidencia al reductor de ruido. Entonces miren lo que ocurre. Y bueno, algunos dicen que es obviamente porque tengo... Vuelve otra vez el ruido de fondo, ese y para eliminarlo simplemente le bajamos la incidencia a los tonos más altos. Vamos a hacerlo. Escuchen también tus tutoriales. Y bueno, algunos dicen que es... El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes para llevar a un nuevo... El ejercicio que estoy buscando en este caso es que veamos cuál de los dos métodos funciona más. Si respetar la textura original o suprimirla con el supresor de ruido. Es obviamente porque tengo un muy buen micrófono. El día de hoy... Limpio pero opaco. Ahora veamos la otra. Les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes para... Sucio pero más completo. El truco acá es que encontremos un equilibrio entre una u otra. ¿Por qué? Porque ese equilibrio es el que nos va a permitir a nosotros tener un mejor desempeño dentro del proceso. Hay otra cosa que yo no he dicho.
No sé si han dado cuenta, tengo un videoproyector aquí arriba. Este videoproyector es culpable de un altísimo porcentaje del ruido que están escuchando en la toma original. Muchas veces cuando uno está trabajando en campo, por ejemplo, el sonido de ambiente se vuelve parte de la escena. Suena un poco extraño, pero puedes tener a veces mejor resolución y mejor calidad de sonido cuando estás trabajando en un ambiente natural que tiene ruido que cuando estás trabajando en un ambiente cerrado que tiene un ruido artificial como este. Trucos fundamentales: cuando vayan a grabar audios, apaguen la nevera. Eso es un sonido que uno siempre lo tiene ahí, no se da cuenta, pero apagar la nevera puede hacer un cambio estructural en el sonido de una forma brutal. También es muy importante que entendamos cómo funciona el sonido. En el caso mío, el sonido que me produce el solapa grabado en la cámara, yo sé que es pésimo, pero sé que aquí en postproducción lo puedo arreglar. Pero ahora vámonos a algo un poco más extremo. ¿Cómo podríamos trabajar con el sonido de la cámara? Ahora, el micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. El único problema es que tenemos que estar muy cerca de ella, porque en el momento que nos alejamos perdemos completamente la posibilidad de hacer un buen sonido. En algunos casos, sobre todo cuando estoy en campo, me ha tocado hacer incluso locuciones para un video final sin tener el micrófono. Es mejor coger la cámara, ponerla a grabar y pegártela lo más cercana posible. O sea, que pégatela a 5 centímetros del lugar donde esté la cápsula del micrófono. Eso te va a permitir tener un sonido limpio y muy bien registrado. El tema con esto es que evidentemente necesitas tener un angular para poder acercarte a ese nivel. Ahora, el micrófono de la cámara también es... Pero viene la pregunta: ¿cómo suena originalmente el micrófono de la cámara antes de hacer todas estas maromas que estamos haciendo? Este es el sonido limpio. El micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. Los solapas vienen diseñados para trabajar óptimamente a un rango de 40 centímetros. La cámara viene diseñada para tratar de registrar los sonidos que están a metros. Quiere decir que el rango de captura de nivel de cantidad de detalle y de sonidos de un micrófono de cámara es absurdo, es muy grande. Oigámoslo otra vez. El micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. Se dan cuenta que estoy tomando el registro de cómo suena el videoproyector, incluso la ecualización del cuarto, la reverberación del cuarto. Gracias a Dios en Premiere existe un efecto que nos ayuda a trabajar con eso. Se llama cancelación de reverberación. Es prácticamente igual a la eliminación de ruido. Veamos cómo funciona. Ahora, el micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. El único problema es que tenemos que estar muy cerca de ella. Esa cancelación de reverberación nos está ayudando a quitar el rango de sonido, pero sucede lo mismo que cuando eliminamos el ruido. ¿El qué está haciendo? Está buscando los patrones que se repiten, o sea, lo que sería como el eco, la reverberación natural del espacio, y tratar de eliminarlos. Por lo tanto, elimina los ruidos y elimina los sonidos parásitos, y nos quita también esa sensación de distancia que existe con la cámara, lo vuelve mucho más cercano, pero también, veamos nuevamente. Ahora, el micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. Lo ideal en este caso es que busques tener un gran angular y te pongas lo más cerca posible de la cámara. Mis primeros videos los hice así, pegado a la cámara acá. Obviamente no es un plano muy bonito, pero prefiero el sonido frente a que yo me vea bonito. Lo siguiente que ponemos es un ecualizador. Igual le decimos amplificador vocal y veamos la diferencia. Ahora, el micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. El único problema es que tenemos que estar muy cerca de ella. Hay muchos trucos que podemos aplicar. Sé que si volvemos nuevamente a quitarle brillo por acá, miren lo que ocurre. Ahora, el micrófono de la cámara también es bastante, pero bastante bueno. Como dicen, cada quien come mocos a su manera, también depende mucho de gustos, pero hay que entender un proceso técnico, y es que mientras más mediosa sea la mezcla, mejor dicho, mientras más enfocados hacia los medios del espectro estemos, más fácil va a ser entender lo que se dice. Eventualmente una voz humana no está ubicada dentro de estos rangos, o sea, no resultan para nada mala idea suprimir esas frecuencias físicamente de la onda, no sea que en algún momento entre un ruido parásito y te dañe la mezcla final. Veamos ahora qué ocurre con el celular. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso a nivel profesional, porque los celulares en este momento, el micrófono
del celular tiene algo parecido al de la cámara, es que toma muchísimo el sonido ambiente. Pero veamos puntualmente cuáles son las fallas que tiene ese sonido. Estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta. Primero, casi todos los celulares están teniendo una preferencia por el registro de tonos altos. Veamos cómo funciona la ecualización. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar. Si ven, está registrando prácticamente todos los rangos posibles dentro del espectro. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso a nivel profesional, porque los celulares hay mucho ruido de ambiente y hay mucha información de fondo. La gran ventaja de esto es que el supresor de ruido nos va a quitar prácticamente todos los ruidos molestos dentro de la frecuencia. Entonces decimos reducción de ruido, eliminar ruido. Registrar sonido incluso a nivel profesional, porque los celulares en este momento, miren, bajó completamente la frecuencia en los bajos y también suprimió frecuencia en los altos. Quiere decir que si viniésemos y dijésemos amplificador vocal. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es El gran problema que tenemos con este tipo de sonidos hechos con el celular es que como ya tienen tanta presencia en los tonos altos, es ideal bajar un poco acá y, como siempre les he dicho, tratar de subir un poco los medios. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso subiendo los medios. Estamos ganando mucha más definición y mucha más legibilidad, y también hemos bajado el nivel de ruido que todavía se mantenía. Ahora, lo otro que nos está molestando acá es ese rebote como de eco que tenemos por las frecuencias bajas. Eso también lo solucionamos quitando un poco el peso en las frecuencias bajas. Miren, aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso a nivel profesional, porque los celulares en este momento ahí tienen un pequeño microfonito que es de la misma calidad de este solapa que tengo aquí en este momento con el que estoy grabando el sonido completo. Todo esto depende del tono de voz de la persona, de lo que estés buscando, del tipo de mezcla final que quieras para tu producto, pero fundamentalmente la estética que estés buscando para trabajar dentro de tu proceso. Aquí hay un efecto muy bueno que yo lo utilizo bastante y que lo utilizan muchísimas personas que hacen finalización, y es el de masterización. Aquí en especial vienen a mastering y les aparece esta opción. Veamos cómo suena. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso a nivel profesional, porque los celulares en este momento ahí tienen un pequeño microfonito que es de la misma calidad de este solapa que tengo aquí en este momento con el que estoy grabando el sonido completo. Fíjate, si yo dirijo el micrófono, este plugin permite hacer muchas cosas que son útiles cuando queremos dar ese estilo final. Aquí estoy grabando con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa para registrar sonido, incluso a nivel profesional. Evidentemente, este tipo de recursos son más utilizados en temas como la voz de una cantante o incluso una pieza musical o una pieza completa que vayamos a finalizar. Haciendo un resumen general de esto. Punto primero: crear canales por fuente de contenidos y ubicar únicamente los contenidos que nos interesan en ese canal. Punto segundo: aplicar efectos por canal, de tal forma que se apliquen en toda la línea, en toda la edición. Y punto tercero: aplicar efectos en el canal de máster para poder homologar toda la mezcla final. Eso nos va a permitir a nosotros hacer procesos mucho más rápidos y mucho más eficientes. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este tutorial. No, pero mentiras. Yo te había dicho que te tenía una sorpresa, ¿no es cierto? Resulta que acaba de ocurrir algo que va a cambiar por completo la historia del sonido como la conocemos. Resulta que NVIDIA acaba de liberar un plugin que puede ser el más revolucionario en la historia del procesamiento de sonido. Es un plugin de inteligencia artificial que de verdad es abrumador. Yo no les voy a echar el carretazo porque él, de CSV corta, como decimos los latinos, ha hecho una explicación muy completa. Nos explica cómo instalarlo
y cómo sacarlo adelante. También van a encontrar un tutorial de cómo ponerlo en marcha en la página de Creatubers. Todo esto lo encuentran dentro de los temas de nuestro portal de cine recursivo. También van a encontrar otros tutoriales muy buenos de CSV sobre lo que él mismo ha titulado como super resolución y super fluidez, que son nuevos procesos que muy seguramente van a liderar el futuro del procesamiento digital. Pero creo que eso es tema para un nuevo tutorial. Si este contenido te ha gustado, te pido por favor que nos apoyes en este proyecto compartiéndolo, comentando. Un comentario puede hacer completamente la diferencia. Pásaselo a los amigos y recuerda, la información es lo único que crece cuando se comparte. Muchas gracias.